Hola, buenas tardes. Les saluda médico residente de segundo año del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. Mi nombre es John Julio Mesa Cela y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante en psiquiatría, en salud mental, que está relacionado a los trastornos de conducta alimentaria. Corresponde a temas de anorexia y de bulimia nerviosa. Introducción. eh, Diremos de que la anorexia y la bulimia nerviosa van a representar en conjunto la deseada causa principal de años de vida ajustados por discapacidad entre más de 300 trastornos físicos y mentales en mujeres y adolescentes en países de altos ingresos. La prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria es mayor en países occidentales, especialmente en Estados Unidos y en el continente europeo. Y en nuestro Perú, bueno, esto tiende a representar entre un 7 a 11% de las adolescentes afectadas por ese trastorno de conducta alimentaria. Según el DSM-5, el manual diagnóstico, donde están todas las especificaciones relacionadas a los trastornos de salud mental, está también involucrado los trastornos de conducta alimentaria, de los cuales está relacionado a 8 trastornos de las conductas alimentarias, pero hablaremos de los más frecuentes en nuestro medio, ¿no? Que es la anorexia y la bulimia nerviosa. Como definición, según la OMS, define que es uno de los trastornos psiquiátricos más importantes en la infancia y la adolescencia, con consecuencias graves para toda la vida de la persona que la padece. Entre sus características clínicas, la persona que padece anorexia nerviosa tiene un miedo intenso a subir de peso y va a tener un comportamiento persistente que impida a que pueda subir de peso, ya sea hacer ejercicios excesivos, restringir alimentos, entre otras cosas que hablaremos en diapositiva más adelante. La persona que padece anorexia va a tener una imagen corporal distorsionada, va a empezar a verse subida de peso, gordos o gordas, a pesar de verse con una gran pérdida de masa muscular, ¿no? Al verse frente a un espejo. Lo que va a llevar a esta persona a que tenga una restricción severa de los alimentos, que haga que tenga un peso por debajo de lo normal. En un inicio, este trastorno que se da en los jóvenes, por lo general, estas personas inician a a resistirse a comer, ¿no? Y siguen dietas estrictas y empiezan a realizar ejercicio excesivo, ¿no? Lo que lleva a que tenga un peso por debajo de lo normal. Se ven gordos, a pesar de tener una gran pérdida de masa muscular. Algunos de estos pacientes se dan cuenta de este estado ¿no? de que están perdiendo gran masa muscular, pero a pesar de eso, ellos se sienten atractivos. Algunos de ellos se hacen vegetarianos, incluso se hacen veganos, y suelen estar obsesionados con la comida y van a empezar a practicar conductas alimentarias cada vez más rígidas. Van a desarrollar un miedo intenso al subir de peso y van a empezar a contar calorías, pero de forma excesiva. La mayoría de los pacientes que experimentan estos síntomas o, son egosintónicos. ¿Qué quiere decir? Que no les genera malestar, es todo lo contrario. Podría decirse hasta que les genera placer, de que se sienten privilegiados, incluso no desean curarse de ese trastorno. La hiperactividad física, el ejercicio excesivo, hace que sea un obstáculo importante para el tratamiento, ya que se asocia que el curso de enfermedad se vuelva crónico y la persona que padece este cuadro tenga mayor insatisfacción. A diferencia del otro cuadro, que es la bulimia nerviosa, de la misma manera hay un miedo enfermizo a engordar o subir de peso. De menudo este trastorno va a generar también a la persona que padece también insatisfacción de su propio cuerpo y de su forma. La mayoría de las personas, a diferencia de la anorexia nerviosa, en este caso, tienen un peso normal o normal alto e incluso tienen antecedentes de subir de peso, perdón, antecedentes de sobrepeso. Las personas que han tenido menor peso tienen como antecedente previo el haber sufrido anorexia nerviosa. A diferencia también de la anorexia nerviosa, el ayuno se tiene que interrumpir por un episodio de atracón y luego de esto se acompaña con sentimientos de culpa o sentimientos de perder el control por los alimentos. Entonces, va a tratar de compensar ese sentimiento de pérdida de control por los alimentos con atracones de comidas para posteriormente tener conductas purgativas, como vómitos, usar laxantes y más raro medicamentos como diuréticos o hormonas tiroideas. Y la mayoría de estos pacientes que tienen sobrepeso y tienen bulimia no solo van a buscar ayuda por su trastorno alimentario, sino también van a desear bajar de peso.
lo que hace que el cuadro se dificulte aún más respecto al tratamiento. A diferencia de la anorexia nerviosa, si bien es cierto, es más evidente, porque la persona tiende a bajar demasiado de peso, es evidente. En cambio, la bulimia no, porque recuerden que en la diapositiva anterior les dije de que el peso es normal o normal alto. Entonces, que sea evidente, pues no, no es evidente inmediatamente. Lo que hace, eso hace una demora, ¿no? Genera una demora en el tratamiento. Inician con periodos de ayuno interrumpidos por sentimientos de perder el control por los alimentos, y eso hace que tengan atracones. Y debido a que tienen ese miedo a subir de peso, tienen conductas purgativas o empiezan a realizar ejercicio de forma excesiva también. Al inicio los trastornos atracones suelen ser inducidos por el ayuno, o porque la persona está aburrida, o se siente sola, o tiene estrés emocional. Pero luego, en el curso del trastorno, este hábito, ¿no? de generarse el vómito, ¿no? por los atracones de comida o la ingesta excesiva de alimentos, se hace habitual en la persona. Incluso se programa regularmente en la vida de la persona que la padece. La conducta bulímica suele darse desde una vez a la semana hasta varias veces al día, y eso se practica en secreto. Para facilitar el vómito, las personas tienden a ingerir grandes cantidades de líquidos durante las comidas. El atracón de comida, la ingesta excesiva de comida, normalmente tranquilamente puede superar los 10.000 calorías, 5 veces más de las calorías que una persona normalmente necesita para tener un buen funcionamiento. Los alimentos que ingiere esta persona se basan generalmente en alimentos fríos y fáciles de comer como postres y chocolates. Y ahí también hay que diferenciar bien de los pacientes con bulimia respecto a los atracones, ya que puede ser un atracón subjetivo o objetivo, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que han tenido antecedentes de anorexia nerviosa, de que en ellos pueden considerarse que una pequeña cantidad de comida experimenten esa sensación de perder el control, lo toman como si fuese un atracón. Entonces, ahí está la diferencia. Dentro de la génesis de la enfermedad, el origen de la enfermedad y la epidemiología, para ambos casos, tanto para anorexia como bulimia, inicia en la adolescencia temprana o adultez joven. La prevalencia en ambos casos hay diferencias. En las mujeres en la anorexia 1%, en la bulimia 2.5%. Y la anorexia también está presente en varones, pero en un 0.5%. La razón para ambos casos es mayor en las mujeres. La anorexia 8-1 y la bulimia de 10-1. La mortalidad en la bulimia es de 2% cada 10 años. La mortalidad en anorexia es de 5.1 por cada 1.000 habitantes al año. Y uno de cada 5 decesos ocurre por suicidio y otras complicaciones médicas. Alrededor de las personas que tienen este cuadro de anorexia, 50% de ellos tienden a recuperarse en un promedio de 5 a 6 años. Y la tasa de recuperación se ve mayor en gente adolescente que en los adultos. Hay estudios que demuestran que la anorexia nerviosa se asocia mucho con enfermedades psiquiátricas, ya sean trastorno inquieto afectivo o el trastorno obsesivo compulsivo, y también con otras comorbilidades también, psiquiátricas como trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, o cuadros en la cual afectan lo que es la columna vertebral, ¿no? Tanto la osteoporosis como la osteopenia, específicamente la zona lumbar en un 54%. Mientras que la bulimia nerviosa, su probabilidad más frecuente es la fobia específica y trastorno de ansiedad social. Y se asocia con consumo de sustancias, legales o ilegales. Legales, alcohol, tabaco, café, o ilegales, ya cocaína, marihuana, etc. Y se asocia mucho a una personalidad. Es la personalidad límite o trastorno de personalidad borderline. Es la personalidad con la que más asocia los cuadros de bulimia nerviosa. Persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria va a padecer cambios físicos. La persona que tiene anorexia en la piel, por la pérdida de peso excesivo, va a tener una piel seca, ictericia, ¿no? Va a haber este caso de tinta amarilla en las escleras, ¿no? En los ojos, va a tener pérdida del cabello, las uñas se vuelven quebradizas, ¿no? La temperatura tiene que bajar por debajo de lo normal, incluso llegan a tener una coloración azulada, ¿no? Las terminaciones finales del dedo de la mano y los pies, a deshidratarse, a tener un retraso en su crecimiento y desarrollo, ¿no? Mientras que en la bulimia, como tanto se genera el vómito, tiende a hipertrofiarse las glándulas parótidas, como si fuese una papera,
se tiende a, se tiende a perder el brillo de los dientes, y como algunas personas que padecen este cuadro tienen que introducirse la mano en la boca, eh, tienen formar cicatrices en el dorso de la mano y genera un signo en la medicina, que es el signo de Russell. También genera las personas que tienen bulimia nerviosa, porque tanto vomitan, tienden a deshidratarse. También tiene afecciones cardiovasculares, digestivas. En el caso de la anorexia, estreñimiento y pancreatitis. En el caso de la bulimia, inflamación del esófago, generando incluso lesiones a nivel del esófago inferior y generando que esta persona, por tantos vómitos, llegue a tener hemorragias digestivas altas. Y también tiene que alterar el medio interno donde están los electrolitos, que son componentes importantes de nuestro cuerpo para un buen funcionamiento de nuestros órganos internos. Su tratamiento, anorexia y bulimia, por lo general, medicamentos de primera mano, no. Generalmente se basa en la psicoterapia, la terapia cognitiva conductual. Pero si tenemos que hablar de medicinas o unos medicamentos, en caso de la bulimia, hay uno aprobado, ¿sí? Que es la fluoxetina, que es aprobada por la FDA. Y en caso de la anorexia nerviosa, se puede dar porque hay cierta evidencia de que reduce el riesgo de recaída cuando la persona empieza a recuperar el peso. Y en el caso de la anorexia, se puede usar antipsicóticos atípicos, tipo la zapina, para aumentar el peso y también reducir ese pensamiento excesivo, ¿no? Y si hay una cognición distorsionada, usar mirtazapina, ¿no? En caso de la bulimia nerviosa, usamos topiramato para reducir esa, esa gana, ¿no? excesiva de comer alimentos, ¿no? Los atracones. En caso de la anorexia, que es el que causa mayor malestar físico en la persona, tiende a generar desequilibrios en sus internos, ¿no? Tiende a tener una masa corporal por debajo de lo normal, ¿no? Ellos tienen, por debajo normal sería por debajo de 18, ellos tienen por debajo de 14, 13, ¿no? Que eso indica que la persona tiene que hospitalizarse, ¿no? Entonces, esas serían indicaciones severas, ¿no? Para que la persona tenga que llevarse a un hospital, ¿no? No de manera ambulatoria. Y bueno, recordarle de que en ambos casos lo que más se debe trabajar es la psicoterapia. Bueno, eso sería todo lo que quería alcanzarles acerca de estos dos trastornos de la conducta alimentaria. Muchas gracias por su atención.